Bienvenidos al inicio del estudio de la lección del tercer trimestre. El Éxodo, un viaje por la tierra prometida. Al estudiar el Éxodo, debemos tener en cuenta que todo este libro es un evangelio pequeño del plan de salvación. Y que también el Éxodo es muy importante para poder entender el plan de salvación. Sin el Éxodo no podremos comprender el plan de salvación. Porque aquí encontramos la liberación de Egipto, los servicios sacerdotales, el servicio sacerdotal de Cristo, los muebles en el santuario y muchos más detalles que vamos a ir viendo a lo largo de todas estas 11 semanas que nos todavía están por delante. El tema para hoy día lleva por título La zarza ardiente. En este canal nosotros presentamos el repaso de la lección, pero de una manera profética, de una manera profunda. Entonces vamos a ver a la luz del Éxodo cómo esto podemos correlacionarlo, relacionarlo para nuestros días. ¿Y cuál es el mensaje que sacamos de todo esto? ¿Cuál es el llamado que el Señor nos hace a cada uno de nosotros, así como un día llamó a Moisés? Entonces, bienvenidos una vez más al temario titulado La zarza ardiente. ¿Qué pasó después de los 40 años de Moisés, después que salió del palacio de Egipto? ¿Qué sucedió realmente? ¿Cuál fue el concepto de Moisés al matar al egipcio? ¿Qué es lo que pensó Moisés en ese momento cuando él mató al egipcio? Moisés creía de que esa era la forma de poder salvar a su pueblo de la esclavitud, con una guerra frontal, con un choque frontal, cuerpo a cuerpo, usando las armas. Moisés ya había pasado 40 años en la universidad egipcia, en las costumbres egipcias, conocía todo, tenía todo el conocimiento egipcio del armamento, de la capacidad, era un soldado. Entonces Moisés creía de que de esa forma, de esa manera, él podía salvar a Egipto. Ya sea un hombre fuerte, poderoso, guerrero, pero lamentablemente él no había llegado a conocer realmente a ese Dios. Y él toma una actitud la cual Dios nunca aprueba, nunca aprobó, nunca la va a aprobar. Usar la fuerza. Entonces Dios tuvo que usar un plan B. Y en este plan B fue llevarlo a Moisés hacia el desierto. De la universidad egipcia lo pasa a la siguiente universidad, la universidad del desierto. Y ahí tuvo que pasar Moisés en el desierto, luego llegar a Jetro, a Madián, a Jetro, pasar 40 años. Dios tuvo que retrasar el plan de salvación, de liberación para el pueblo de Egipto 40 años, porque Moisés no estuvo en ese momento dispuesto, capacitado para poder llevar la misión a cabo. El plan de Dios tuvo que retrasarse 40 años más. Esto atrasó el plan de Dios. Esto atrasó la liberación del pueblo. Mientras tanto, el pueblo seguía sufriendo en la esclavitud. Seguían muriendo sus hermanos. Son 40 años.
Iban apareciendo nuevas generaciones, los ya mayores ya iban muriendo y no pudieron ver, no pudieron llegar a la experiencia de la liberación. Interesante lo que vamos a ver durante esta semana. Ahora, el segundo punto, el método de Dios. Todo es estratégico. Dios da una orden, Dios mismo es un Dios de orden. Dios es un Dios que Él planifica y Dios lo cumple conforme Él lo ha planificado. Cada cosa en su lugar, en el tiempo indicado, en el día indicado, en el año indicado, en el momento indicado. Dios no cambia, nosotros cambiamos. Todo es un conjunto de acciones bien coordinadas que Dios realiza y ejecuta a través de los instrumentos que somos nosotros. Entonces, no es que Dios retrase, no es que Dios demore. Nosotros, los instrumentos, la hacemos lento, demoramos, muchas veces nos lleva años madurar, a veces nos lleva años entender. Aquí Moisés, cuando ya él quería estar listo, de pronto se dio cuenta que no estaba listo y tuvo que retrasar el plan de Dios, pero que Dios siempre estuvo allí. A pesar de que nosotros como instrumentos muchas veces podemos dudar, podemos negarnos, pero cuando Dios tiene un plan para nosotros, Dios siempre va a estar ahí. Una y otra, insiste, 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 insiste. Recuerden que tenemos el libre albedrío. Y en ese libre albedrío, cada ser humano, Moisés pudo haber decidido no, porque Dios nos dio libre albedrío. Nosotros podemos en este momento decidir que no, en nuestro libre albedrío. Dios va a hacer hasta lo último, pero Dios no nos puede tomar por la fuerza. Dios no nos puede coger de la mano, siéntate aquí, párate aquí, habla así. Eso Dios no puede hacer. ¿Correcto? Porque Dios nos dio el libre albedrío. Si no, Dios fuera un Dios exigente. La zarza ardiente. Miren lo que dice el texto. Éxodo 3, 7 y 8. Luego el Señor dijo, he visto muy bien la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído su clamor por causa de sus explotadores, los egipcios. He sabido de sus angustias, dice Dios, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de esa tierra hacia una tierra buena y amplia, una tierra que fluye leche y miel, donde ahí habitan, ojo, aquí hay un detalle. Dios prometió llevarlo al pueblo a la tierra que fluía leche y miel. Es algo ejemplificativo, ¿no? No es que a leche de la tierra, perdón, brotaba leche, no, sino que está hablando, pues, en un sentido de un lugar de seguridad, de armonía, de liberación, de paz, de libertad, de prosperidad ahora, después de salir bajo la mano de esclavitud. Pero había un detalle. Y lo que dice el texto. Pero allí habitan quienes? El cananeo. Ahí habitan los hititas. Ahí habitan los amorreos. Ahí habitan los fereceos. Ahí habitan los givitas. Ahí habitan los jebuseos. ¿Quiénes eran estas personas? Personas muy malas. Personas que no tenían corazón
un corazón de carne, porque había mucha maldad en estos hombres. Para que llegues a esa tierra prometida, a la tierra donde ellos hoy lo están habitando, el enemigo se ha adueñado de lo que Dios nos quiere dar, nos las está quitando, nos los está robando. Estos personajes, estos habitantes representan a Satanás, a sus ángeles, robando lo que Dios un día nos dio, la paz, la tranquilidad, la felicidad, la armonía, la salud, nos la roba y a vista y paciencia nuestra se nos la roba. Entonces tienes tú que primeramente para que llegues a esa tierra donde fluye leche y miel, tienes que derrotar al cananeo, tienes que derrotar al hitita, tienes que derrotar al amorreo, tienes que derrotar al cereceo, tienes que derrotar a los givitas, a los jebuseos. ¿Y cómo lo vas a lograr? ¿Con tu propia fuerza? No. Israel vive una esclavitud en Egipto. Egipto es un símbolo de la esclavitud y de la negación a Dios. Y es ahí donde nace la idolatría, es ahí donde nace el ateísmo. Es lo que dice Éxodo 5, 1 y 2. Después de esto, Moisés y Aarón fueron a decirle al faraón, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo al desierto para que salga allí una fiesta en mi honor. Ahora, ¿cuál fue la respuesta? El faraón contestó, ¿quién es el Señor para que yo lo obedezca y deje ir a los israelitas? ¿Quién es? ¿Dónde está? No lo conozco, ni conozco al Señor. Y es más, aparte que no lo conozco, tampoco voy a dejar a ir a los israelitas. Idolatría, negar a Dios, ateísmo. Todo esto es un lenguaje egipcio. Hoy en día encontramos el mismo lenguaje, encontramos la misma expresión en los habitantes de este mundo. Idólatra, ateísta, negando a Dios. Muchas veces nosotros seguimos negando a Dios con nuestra actitud cuando desconocemos una verdad presente, cuando nos negamos a aceptar una verdad presente. Aquí el faraón se estaba negando a conocer a ese Dios. ¿Quién es? No lo conozco. Se estaba negando. Luego viene un llamado divino. El Señor Dios nos invita a cada uno de nosotros a salir de ese Egipto e ir a la tierra prometida, la celestial. Jerusalén hoy en día no tiene nada que ver, Jerusalén, Israel como país, no tiene absolutamente nada, 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 nada que ver con la profecía. No tenemos que estar mirando a lo que está pasando allá en Jerusalén, allá en Israel. Nuestra mirada tiene que estar en la Jerusalén celestial, en la Canaán celestial, porque es allá donde estamos caminando. No al país, sino a la celestial. A donde sí tenemos que estar muy atentos y con los ojos muy bien abiertos es mirando a Roma. Ahí sí tenemos que estar mirando. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se mueve? ¿Qué es lo que sucede? Porque ella es la que nos va a perseguir. Porque ella es la que nos va a destruir. Jerusalén, perdón, a Roma, a Babilonia, a Egipto, nombres figurativos.
Tenemos que estar mirando qué es lo que hace, cómo se mueve para nosotros también comenzar a actuar. Miramos al cielo, seguimos mirando al cielo, pero vamos viendo qué es lo que va haciendo el enemigo para prepararnos y que no nos tome por sorpresa, como decía en la primera lección de la semana que pasó. ¿Por qué el pueblo cayó en esclavitud? ¿Fue el plan de Dios? ¿Es el plan de Dios que caigamos bajo esclavitud? No, 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 no. Dios no, nunca planificó eso. Somos nosotros, los seres humanos, que nos sometemos a la esclavitud. Y el pueblo de Israel se sometió a esa esclavitud porque no quiso darse cuenta, porque no quiso ver el momento en que ellos estaban viviendo. Había una señal, había una alerta. Muere José, muere el faraón, tienen que salir. Ellos no hicieron caso. Entonces, ¿qué vino después? La esclavitud. Vino un nuevo rey, no los conocía, los esclavizó, tuvo miedo de ellos seguían creciendo, este pueblo nos va a destruir, nos va a matar, va a acabar con nosotros, entonces hay que mandarlos a una esclavitud. Miremos a Roma, que eso sí está en la profecía, para estar listos cuando hay que salir, para poder salir. Durante la semana vamos a ver algunos temarios como el llamamiento de la negativa, el ángel de Jehová, el corazón endurecido del faraón. Ahí, cuando lleguemos al temario número 3, vamos a poder realmente una pregunta. ¿Será que Dios endurece los corazones? Y el plan estratégico. Después de fracasar en su intento de liberación del pueblo de Israel, Moisés pasó 40 años en el desierto de Madián, como pastor de ovejas. Durante ese tiempo, aunque continuó su relación íntima con Dios, abandonó la idea de ser el libertador de Israel. Moisés. Moisés seguía siendo para Dios el libertador escogido, porque tampoco se había olvidado del sufrimiento de su pueblo, solo que en este caso Moisés no estuvo listo y Dios tuvo que demorar 40 años más. Ahora sí, había llegado el momento de sacar a Israel de su dura esclavitud. Y aquí viene el primer temario de la semana, el llamamiento y a la vez, juntamente con ellos, la negativa. Moisés se negó, ¿sí? Moisés se negó. ¿Cuántas veces llamó Dios a Moisés? En el libro del Éxodo, Dios llama a Moisés y hay un diálogo de 4 ocasiones. La primera vez en la zarza ardiente, donde Dios le revela su nombre y le comisiona para liberar a los israelitas de Egipto. Las siguientes ocasiones se dan cuando Moisés expresa dudas y temores sobre su capacidad para poder cumplir la misión. Señor, soy tardo, soy tartamudo, no sé hablar. ¿Cómo voy a ir yo? Mira, soy un pastor de ovejas. ¿Cómo voy a ir yo delante del faraón, delante del rey? Señor, ¿cómo me voy a presentar así? Mira, necesito comprarme otro vestido, otro zapato. Necesito ir a la universidad para poder aprender idiomas. Nos negamos muchas veces. Moisés se negó a cumplir la misión. Tuvo dudas. Dios responde a esas dudas asegurándole su presencia, su poder y proporcionándole señales para poder convencer a los israelitas. ¿Hasta dónde Dios hace con tal de salvarnos, con tal de llevarnos a cumplir la misión? Dice la zarza ardiente, Éxodo 3:2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Los 40 años que Moisés vivió en Madián se resumen así. En Madián
Moisés se casó con Séfora, luego tuvo 2 hijos, fue pastor al servicio de su suegro Jetro. Ojo que Jetro es un descendiente de Abraham, habíamos mencionado la semana pasada, es descendiente del matrimonio de Abraham con Setura, después que muere Sara, pues Abraham tiene todavía hijos y de ahí viene Jetro. En ese tiempo le dedicó también a escribir 2 libros. Ahí en Madián, Moisés escribe el libro de Job y el libro de Génesis, imprescindibles para comprender los temas cruciales de la salvación. Pero todo cambió en un momento. Al hablar a Moisés, Dios se presentó como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. La idea era clara. Dios había descendido para cumplir la promesa hecha a estos patriarcas que ya estaban descansando y entregar a Israel la tierra de Canaán, la promesa de Dios. Dios le prometió a los padres de Israel. Por lo tanto, Dios está aquí listo a poder cumplir su promesa. Miren lo que dice Génesis 2:7 y Génesis 26:3. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia yo le daré esta tierra. ¿Y qué hizo Abraham? Edificó un altar a Jehová, quien le había aparecido. Abraham, en el son de agradecimiento, de felicidad, de emoción, no corrió, sino que ahí donde Abraham recibió esa promesa, él edificó un altar y adoró a Dios. Aquí encontramos un punto muy importante de adoración. La mejor forma como nosotros podemos agradecerle a Dios o ser agradecidos con Dios es siendo buenos adoradores. Es adorándolo a Él como Él realmente quiere que nosotros le adoremos. Pero a veces en eso de agradecer a Dios, primeramente nos damos la honra, la gloria, el honor a nosotros, al hijo, al esposo, a la esposa. Qué bonito, encontraste esto, encontraste lo otro, ganaste esto, gloria, aleluya, vamos, se llama la familia, vamos a una reunión, vamos a comprar comida, algo especial para comer y nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de Dios. ¿Qué hizo Abraham? Mira, te voy a dar la tierra prometida que se... feliz corrió Abraham y le contó a todos sus siervos, a Sara, el Señor me ha revelado, vengan, maten becerro, hagamos fiesta, traigan música, vamos a danzar. Dice el texto, y allí edificó un altar a Jehová, quien le había aparecido. Nuestro mejor agradecimiento que podemos darle a Dios es a través de la adoración, como Dios lo quiere, como Dios nos las ordena. El capítulo 26, versículo 3 dice, habita como forastero en esta tierra, y yo estaré contigo. Y si yo estoy contigo, te voy a bendecir, le dice. Claro que para este momento ya Abraham ya no iba a estar vivo, pero la promesa queda para sus descendientes. Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Interesante. El Señor Dios está siempre dispuesto a cumplir su promesa. Dios llama a Moisés. Mis queridos, Dios necesita a personas, Dios necesita llamar a personas, pero no para quedarnos aquí.
Dios nos ha llamado no para quedarnos nosotros sentados donde estamos. Dios no nos ha llamado para ser personas conformistas. Pero no tenemos que perder de vista nuestra mirada hacia la Canaán celestial. Pero no podemos conformarnos. Es cierto que estamos viviendo el tiempo del fin. Pero mientras estamos en este mundo, y debe quedarnos muy claro, mientras estamos aquí con los pies sobre esta tierra, y mientras que estemos con los pies en esta tierra, necesitamos comer, necesitamos vestirnos, necesitamos educarnos. Pero todo eso tiene que ir bajo nuestra mirada hacia la Canaán. Voy mirando a Canaán, voy mirando a Roma y voy actuando, pero cuidándome. Es como cuando alguien está muy despierto en la calle y sabe el hecho, oye, mira, ve, le han codeado, mira, allá en la esquina, mira, ves a esas 2, 3 personas, cuidadito, son peligrosos. Y si vas a ir por ahí, anda con cuidado. Entonces yo voy caminando, mirando adelante, mirando atrás, mirando al costado, mirando al otro costado. Voy caminando en zozobra, atento a qué es lo que sucede al movimiento. Lo mismo es nosotros, tenemos que ir caminando hacia la Canaán celestial. Pero mientras estemos aquí tenemos que seguir haciendo. Porque nosotros necesitamos comer, necesitamos vestirnos, pero sin perder de vista el camino hacia el cielo. Y también sin perder de vista a Roma, a Babilonia, a Sodoma, a Egipto, sin caer en sus provocaciones. Estar atentos en el momento preciso, en el momento indicado para poder salir. Hoy tenemos que salir mentalmente. Mi mente tiene que estar concentrada en el camino hacia el cielo. Y luego llegará el día en que tendremos que salir físicamente. Pero para poder salir físicamente, yo necesito primeramente mentalmente estar preparado para poder salir de ahí. Dios quiere llamar a personas con actitud. Dios llamó a Moisés a hacer un acto que el cielo necesitaba. Dios nos está llamando a nosotros para hacer un acto que el cielo necesita. Y quiere personas con actitud, no quiere personas negativas. No se puede, es muy difícil aquí. Dios no es un Dios de personas inactivas. Pero tenemos que reconocer nuestra bajeza, tenemos que reconocer nuestra humildad, tenemos que reconocer nuestra incapacidad. Señor, no sé hablar, soy tardo. Soy tartamudo, le dijo Moisés. Señor, no sé. Aunque él estaba buscando una excusa, pero estaba siendo sincero. Y Dios lo preparó. A lo largo de la Biblia encontramos a hombres como Gedeón, a hombres como Isaías, a hombres como Moisés y otros personajes más, quienes reconocieron que realmente necesitaban el poder del cielo, necesitaban ser capacitados por Dios. ¿Qué es lo que hace tanto mal al ser humano? Cuando nos abrazamos a esa incapacidad. No se puede, no puedo, yo no estoy listo, esto no es para mí. Incapaces. En el capítulo 3 del versículo 7 y 8 hay algunos verbos. He visto, dice Dios, he oído, he descendido. El Señor Dios está viendo, el Señor Dios está oyendo, el Señor Dios quiere descender, pero hay que permitirle. El mandato divino de liberar a Israel
halló a Moisés sin confianza en sí mismo, tardo para hablar y tímido, dice, patriarcas y profetas. Lo encontró a Moisés un poco desubicado. Estaba abrumado con el sentimiento de su incapacidad para ser el portavoz de Dios ante Israel. Pero una vez aceptada la tarea, lo emprendió de todo corazón, poniendo toda su confianza en el Señor. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Dios quiere hacernos capaces. Solo hay que dejarnos guiar por Él. Hay que dejarnos llevar por Él. Tenemos que aprender en la humildad a buscar a Dios. Que Dios te bendiga. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude cada día a poder encontrarnos con Él. Amén.